¿Qué es AEWAE? No sé cuántos de vosotros sabéis lo que es AEWAE. AEWAE, para mí, yo os voy a decir antes de empezar, para mí AEWAE es el ágora de la Iglesia Adventista. O debería serlo. Es el lugar donde podemos discutir ideas, donde podemos hablar de temas que a veces en la iglesia habitual no se pueden tratar. Temas acerca de tener una apertura mental, una flexibilidad a la hora de soñar y de pensar maneras diferentes de innovar y de alcanzar a la sociedad en la que vivimos. Para mí eso es AEWAE. Así que si este es tu primera AEWAE, bienvenido, bienvenida, porque espero que lo disfrutes. Y el tema es complicado. Pero me gustaría antes de empezar que le dijeras algo a la persona de al lado. No va a ser ni hola, ni feliz sábado, ni cosas de esas. No. 2 preguntas. 1. Habla con la persona con la que has venido. No hace falta que hables con algún desconocido, a no ser que vengas desesperado y quieras encontrar pareja, entonces puedes hacer lo que quieras. Pero si no es tu caso, habla con la persona con la que has venido. Esta es mi primera pregunta. ¿Crees que la iglesia es relevante? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿crees realmente que la sociedad en España vive una indiferencia brutal, total, con respecto a la religión? 2 preguntas, no hace falta que me las digas a mí en voz alta, habla con la persona que tienes al lado. 2 preguntas, ¿ha quedado claro? Para los de la ESO, primera pregunta, ¿es la Iglesia Adventista relevante hoy? Segunda pregunta, ¿crees que la sociedad en España vive una indiferencia brutal con respecto a la religión? 30 segundos, y así puedo beber agua también. Muy bien. Yo creo que ya. Al menos os podéis guardar estas 2 preguntas para después, ¿vale? Cuando acabemos podéis seguir hablando de estas 2 preguntas. Quizá algunos se han quedado con ganas de hablar, ¿eh? ¿Qué entiendes tú por relevancia? ¿Qué entiendes tú por ser adventista, por ser religioso? ¿Qué entiendes tú por ser relevante? Porque en la medida de lo que tú entiendas qué es ser relevante, analizarás, evaluarás, observarás la sociedad de una manera diferente. Hoy solo quiero hacer el primer toma de contacto, ¿no? Antes de calentar, antes de jugar hay que calentar, hay que tomar contacto. Así que hoy va a ser la toma de contacto y mañana empezamos fuerte. Así que hoy relax, porque hoy solo vamos a intentar observar qué piensa la sociedad de nosotros. Déjame que te cuente un poco mi historia, va a ser muy rápida. Yo nací en la iglesia, mi padre no era adventista hasta que yo cumplí 12 años y él se bautizó. Y yo crecí en un hogar donde convivía con mi madre siendo adventista practicante, mi padre pasando todo, absolutamente de todo, hasta que con 12 años mi padre se bautizó y a los 16 años, por motivos que ahora no vale la pena explicar, yo me marché de la iglesia. 16, 17, 18, 19, 20, hasta los 21 años. Estuve 5 años fuera de la iglesia, donde conocí a mucha gente y me di cuenta de lo que vamos a tratar hoy. Lo que vamos a ver hoy es un poco los motivos por los cuales los amigos míos de la universidad, del colegio, del pueblo, de la ciudad, de los que he ido haciendo a lo largo de mi vida, rechazan la religión. ¿Estáis preparados? ¿Cómo se entiende la idea de Dios hoy? Esto es importante, ¿no? ¿Cómo se entiende la idea de Dios hoy? Porque seguramente, dependiendo de la persona a la que le preguntes, entenderá una idea de Dios diferente. Este es el desafío que tenemos. Básicamente voy a ir rápido porque no nos interesa mucho. Tenemos cristianos, 2.200 millones de cristianos a lo largo del mundo. Es verdad, pero déjame que te diga una cosa, y estos son datos, no son opiniones, no es mi opinión, son datos. La mayoría del cristianismo activo hoy en día se centra en Latinoamérica y en África. Se está percibiendo en los países antiguamente más cristianos o exportadores del cristianismo. ¿Has visto que viene vendido la colonización? Australia, Europa y Estados Unidos están decayendo de una manera asombrosa en cuanto a la práctica de la religión. Europa, la mayoría de la población, 70% ya no es religiosa, ya no es cristiana. Las iglesias se han convertido en esto. Claro, esto es importante, ¿eh? Esto si te quedas hasta el domingo, si eres valiente y tienes ganas de quedarte hasta el domingo, vas a descubrir los conceptos de iglesia que tenemos. Los mismos adventistas. Cuando yo te pregunto qué es la iglesia, cada uno de vosotros tendrá un concepto en la mente diferente. Pero este es el concepto de iglesia que muchos creen que es, ¿no? El edificio. Pues fijaos, en Bélgica las iglesias, o algunas iglesias, se están convirtiendo en discotecas.
lo cual reúnen a la gente para ligar, que es básicamente lo que suele pasar en muchas iglesias adventistas hoy en día, sobre todo para los jóvenes. Pero esto es una demostración de en qué está quedando Europa. Lugares donde antes la gente se reunía para hacer iglesia, hoy se está convirtiendo para otro uso. Esta iglesia está en España, está en León, por si algún día hacéis turismo por León, se ha convertido en un skate park. Era una iglesia que hoy la gente se reúne para hacer skate. Otra, esta creo que es en Alemania, no estoy seguro, pero no importa, porque es una serie brutal de fotos y fotos y fotos, cientos de fotos, no hoy, claro, no os preocupéis, pero una serie de fotos donde vemos que los edificios donde hace 50, 100 años estaban llenos de gente que se reunía para adorar a Dios, hoy en día están vacíos hasta el punto de necesitar otro uso. Y yo no sé la edad que tenéis cada uno de vosotros, pero yo sí la voy a decir porque soy valiente. Tengo 39 años. En mi iglesia, aquello que se llama escuela sabática, ¿no? Que es lo que hacemos los niños y bueno, todos, pero los niños lo hacemos en grupitos, 2, 3 años. Éramos 17 personas en una misma escuela sabática, 17 niños. ¿Queréis saber cuántos quedamos? Quedamos 3 de 17. Y si voy a la generación posterior, quedan 2. Y si voy a la generación posterior, quedan 3. Hasta el punto de decir que mi iglesia, una iglesia de 250 miembros, hoy en día, si quedan 20, ya es un milagro. Y la mayoría tienen más de 65 años. ¿Qué está pasando? No es un problema del adventismo, es un problema de la sociedad, es un problema del cristianismo. Y quiero mostrarte este vídeo. Espero que se escuche. Dios. Te digo lo que pienso. Messi. A nivel teológico. Mentira. Nada. Religión. Me viene a la cabeza, pues eso, religión, dogma y existencialismo. Me gusta. Me viene la idea del Dios católico. Para mí todo, lo supremo, lo más respetable y lo más querido. No creo en Dios, me encantaría creer. Soy como los fumadores estos que fuman el tabaco de los otros, ¿no? Como se llama, fumador pasivo, ¿no? Pues soy creyente pasivo. Todas las personas en todos los tiempos han tenido que creer en alguien. Yo, por mi educación, que no fue religiosa, creo bastante en Dios, creo en un ser superior. En mi caso no sé bien definir qué puede representar para mí Dios, pero sí que es cierto que creo en que hay algo. Dios inexistente para mí totalmente, pero bueno, respeto a todo aquel en que crea en algún Dios, sea el que sea. No me gusta oír en mi presencia contra nada de Dios, nada. Yo le respeto y a nadie le digo o le dejo de tener amistad porque crea o no crea. Si el fútbol fuese una religión, que tampoco lo creo que tenga que ser una religión, pero él sería como el Dios, como el que todo lo puede hacer, es todopoderoso y no sé. Para mí creer en Dios es aspiracional y sé que nunca llegaré ni de lejos, pero hay una fascinación absoluta y cuanto más fanático el creyente, mejor para mí. Yo creo que hay alguna cosa que va más allá de nosotros, del ser, que lo rige todo. Claro, el tema es que no es Dios el que influye en la persona, es la religión que habla en nombre de Dios. Pero Dios puede ser para ti o para mí pues la energía, yo qué sé, el universo, algo más grande que está por encima de nosotros, o puede ser un señor que nos ha creado en su imagen y semejanza y que nos va a castigar si lo hacemos mal. Como los cuadros de Zurbarán, ahí el Dios abriendo con su corona. Soy muy monárquico yo, entonces al Dios me lo veo en el cielo, no, veo como una cosa espiritual. No es una persona física, no es algo que le ponga cara. Mucha gente le pone nombres, Jesús, otros le dicen el universo, el destino, la ley de la atracción. Algo o alguien que en su día creó y que a día de hoy se sigue una fe hacia eso. Dios mío, que me toque la lotería. Eso recurro bastante a menudo. Ayudarme a ver,
No sé si me ha ayudado. Si te ha salido una cosa bien, eso me lo ha dado Dios. Supongo que es más fácil saber o pedir explicaciones a una figura imaginaria que de verdad plantearse por qué pasan las cosas. Pues gracias a Dios me ha dado salud. Me ha dado una familia maravillosa. ¿Qué más le puedo pedir? Los seres humanos tenemos que creer en algo superior porque si no, todo deja de tener sentido, ¿no? No sé si te has dado cuenta, pero excepto el chico que parece que no sabe de qué va la pregunta porque no para de hablar de Messi, que creo que está un poco perdido en la entrevista, veis todo un abanico, desde súper creyente, creyente cultural, creyente en Dios pero sin compromiso, creyente en algo, no creyente pero me encantaría creer, no creo en el Dios de la Biblia o el de la iglesia cristiana, pero creo que hay un Dios. No sé si creo, de ninguna manera creo en Dios. Y seguramente no hace falta que yo te esté explicando esto. Seguramente sin que tú veas este vídeo ya tienes amigos, amigas, compañeros de clase, compañeros del trabajo, que más o menos abarcan todo este abanico de personas que hemos visto en el vídeo. Solo déjame que te diga una cosa, ¿de acuerdo? Cuando yo fui llamado por la Unión para venir a Madrid para intentar hacer un proyecto para personas que no creyeran en Dios, para personas seculares, cuando estuve haciendo estudios, ¿sabéis cuánta gente en España no creía en Dios? Era el 22%. Yo era un chavalín con más pelo y también más barriga, hay que decirlo, en 2015, y cuando llegué y me puse a investigar, a hacer estudios, en España el 22-24% de la población no creía en Dios. Hoy, mayo 2023, la gente que no cree en Dios no es esta, es esta. ¿Sabéis cuánto es? Los estudios varían entre un 44 y un 47%. Es decir, en 9 años hemos variado una brutalidad en cuanto a gente que no cree en Dios en nuestro país. Y lo peor de todo es que del año pasado a este se ha incrementado hasta 4 puntos. El año pasado estaba en torno a un 40%, hoy está en torno a un 44-47%. No os voy a dar más datos, porque nos vamos a meter de lleno en lo que verdad importa. ¿Qué imágenes tienen de Dios? ¿Qué imágenes tiene la gente de Dios? ¿Qué imágenes yo como cristiano, como adventista, cuando intento mantener estas conversaciones con personas que no creen e intento defender mi fe, puedo estar ayudando a promover estas imágenes que la gente tiene de Dios? El Dios del temor, el Dios del castigo. Mucha gente rechaza a Dios. Hay un chico que lo ha dicho, que Dios, si te portas mal, te castiga. Mucha gente rechaza a Dios porque el cristianismo, y yo no voy a hablar de ninguna denominación, voy a hablar del cristianismo en general y del cristianismo histórico. El cristianismo histórico, lo que ha vendido, lo que ha ofrecido, lo que ha transmitido a la sociedad es creer en Dios a través del temor. Yo no creo en Dios porque le amo. Yo no guardo los mandamientos porque le amo. Yo guardo los mandamientos porque me quiero salvar. Y si me salvo, entonces no soy torturado eternamente en algo que llamamos infierno. ¿Verdad? Este es el cristianismo histórico. Y muchas veces nosotros como adventistas también forzamos la máquina, y aunque no creemos en el infierno, porque los adventistas no creemos en el infierno, a veces podemos caer en esto y hacer más énfasis en el castigo que en lo que Dios viene a ofrecerte. Y a lo largo de toda la historia puedes ver cuadros, puedes ver pinturas, puedes ver miles de expresiones en la iglesia cristiana a lo largo de todos los siglos que muestran este Dios que más vale tenerlo a tu lado que tenerlo en contra tuya. Y muchas veces nosotros transmitimos ese Dios también o lo vivimos de esa manera. Si no, el Dios del miedo cumple, porque si no, te va a pasar algo. Está un poco relacionado. Otros, a través del Dios del temor, transmitimos o han transmitido destrucción. Y aquí me siento muy identificado porque cada vez que predicamos de la segunda venida, ¿cuántas veces lo predicamos como una esperanza, como una solución para tu vida? O como un momento que más te vale sufrir o más te vale prepararte para no sufrir porque se acerca la gran tribulación. Estas imágenes, cuando nosotros a la sociedad de hoy nos acercamos como cristianos transmitiendo imágenes de destrucción, de sufrimiento, de dolor, no digo que no sean reales, solo digo que a veces la manera en la que las personas perciben estos mensajes o esta idea de Dios es uno de los motivos por que la rechazan. Cuando hacemos en nuestra predicación más énfasis en los desastres que en la figura de Jesús, deberíamos revisar el mensaje que predicamos.
El juicio, más o menos lo mismo. Muchas veces hablamos del juicio, ¿no? O estamos deseando que venga el juicio. Y me he encontrado con cristianos, me he encontrado con adventistas que están deseando que venga el juicio de Dios para que Dios castigue a su primo porque le vendió unas tierras y les estafó. Me he encontrado con cristianos que están deseando que Dios venga y castigue a los malos y está deseando más que Dios venga para castigar a los que odia que para vivir una eternidad con Jesús. Y esto la gente que no cree lo ve. La gente que no cree lo sabe. Segunda imagen o segunda idea por qué la gente rechaza a Dios hoy. Y es que muchas veces, lo hemos escuchado muchas veces, así lo quiere Dios. ¿Cuántas veces una persona no cristiana se ha acercado a ti y te ha dicho, ¿tú eres cristiano o cristiana? Tengo una pregunta para ti. Si Dios existe, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué mi hijo recién nacido murió en mis brazos? ¿Por qué toda la gente se mata por un trozo de tierra, por cualquier cosa? Dios es responsable de lo bueno y de lo malo. Y muchas veces nosotros no sabemos responder a esas preguntas. No digo que sepamos. Esto, lo que quiero ver hoy contigo no es que aprendas a. Lo que quiero ver contigo es que entendamos por qué la gente hoy no cree. Se ha puesto una música ahí, pero me gusta, no pasa nada. Mientras no se ponga heavy metal, que creo que no. Dios es responsable de lo bueno y lo malo. Esto nos lleva a un determinismo. Si Dios es responsable de lo bueno y lo malo, todo lo que pase en tu vida, ya sea un accidente o ya sea que te cases con el chico o la chica más guapa de la tierra, al menos para ti, está determinado por Dios. Te lleva a un determinismo en el que solo te queda resignarte. Porque no hay enemigo de Dios. Dios es el encargado de todo, de lo bueno que te pasa y de lo malo que te pasa. Y por eso la gente rechaza a Dios. Porque cuando lo malo que pasa no le damos explicación, solo piensan en Dios. Como cristianos necesitamos, igual esto lo digo y queda un poco mal, ¿no? Pero como cristianos necesitamos recuperar la historia del conflicto que la Biblia nos propone. Muchas veces incluso nosotros mismos nos olvidamos de que Dios tiene un enemigo y de que lo que pasa aquí no es voluntad de Dios al 100%. De que hay un conflicto y tú y yo vivimos en un lugar donde hay conflicto. Y no todo lo que te pasa es la voluntad de Dios. Es bíblico, ¿no? Si tú vas a Lucas 13, Juan 9, no tenemos tiempo para leerlo, pero lo puedes leer tranquilamente luego en tu casa. No es bíblico. El hecho de que Dios sea el causante de lo bueno y lo malo no es bíblico. Y sin embargo, ¿cuánta gente hoy en día se acerca a ti y te dice por qué existe el sufrimiento? Y da igual que tú le hables del trilema de Epicuro, da igual que tú te hayas leído ahora el libro este que está de moda de la ciencia, de los franceses, da igual que tú le des argumentos, porque la gente, esto lo veremos mañana, la gente no quiere argumentos, la gente quiere realidad. Seguimos. El Dios de los sacrificios, imagen número 3, el Dios de los sacrificios. Muchas veces las personas rechazan a Dios porque ven que los cristianos vivimos todo el rato en un modo en el que hay que sacrificarse para ganar el favor de Dios. ¿Te has encontrado alguna vez a un cristiano así? Está constantemente haciendo cosas para ver si Dios, en su ocupación universal, atareado con todo, se da cuenta, repara en que estoy aquí y me cuida un poquito más, porque no me está cuidando. Creemos que podemos conmover a Dios. Creemos que nuestros esfuerzos, que nuestros sacrificios pueden atraer la bondad de Dios hacia nosotros. Es un poco como una de las energías, ¿no? Si lo pienso mucho, el universo me va a traer cosas positivas. Si yo pienso que me va a tocar la lotería, o si yo, como el hombre, ¿no? Se lo pide a Dios, se lo podía haber pedido al universo. Si yo pienso que me voy a poner fuerte, pues me pongo fuerte. Si yo pienso que voy a estar casado con la chica más guapa del mundo, pues estaré casado, que de hecho lo estoy. Todo está basado en que tú puedes manipular a Dios. Y esto la gente no lo cree. ¿Y sabes por qué? Porque no es verdad. Porque si tú lees Jeremías 7, 21 y 22, te lo voy a leer. Jeremías 7, 21 y 22, o si lees cualquier parte de la Biblia, Jeremías 7, 21 y 22 dice: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Esto les mandé diciendo: escuchad mi voz
y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Es que el pueblo de Israel ya le pasaba, no entendía lo que significaban los sacrificios, no entendía que yo no sacrifico a Dios para ganar su favor. Yo no cumplo los mandamientos para que Dios me haga ser mejor cristiano. Yo no cumplo los mandamientos y me hago más santo para el sábado venir a la iglesia y chulearme, mirar por encima del hombro a otro cristiano que no es tan guapo, tan santo y tan buen cristiano como yo. Estas imágenes son paganas. Cuando tú estudias la Biblia, que este es otro de los problemas que tenemos los adventistas, que no estudiamos la Biblia, cuando tú estudias la Biblia te das cuenta de que esto es la religión pagana. No es la religión de la Biblia. La religión de la Biblia, el orden está invertido. Es Dios el que se sacrifica, es Dios el que muere para que tú dejes de estar enfadado. No eres tú con tu sacrificio el que manipula a Dios, es Dios con su sacrificio el que intenta conmoverte. ¿Te das cuenta? ¿Qué tipo de Dios estoy transmitiendo a la gente que me rodea? Hemos convertido muchas veces, y hablo del cristianismo en general, hemos convertido el ritual en ídolo. Hemos perdido el propósito porque lo importante es hacer sacrificios. Esto le pasó a Israel. Lo importante es hacer sacrificios. Lo importante es que las piedras correctas estén en el lugar correcto y este pilar esté a una distancia correcta de este pilar y que todo el ritual lo hagamos de manera correcta. Pero se olvidaban de que todo tenía propósito porque apuntaba a Jesús. Y cuando Jesús vino, casi nadie se enteró. Y yo a veces me hago la pregunta, ¿no? Y me la hago a mí. Jonathan, tanto que hablas y tanto que predicas cada sábado, si Jesús estuviera paseando por las calles de Madrid, ¿te llamaría la atención? ¿Te gustaría su mensaje? ¿Le seguirías? Porque muchas veces hablamos no de religión, hablamos de iglesia y nos preocupa la iglesia, que la iglesia sea relevante y queremos todo esto y es bueno quererlo. Pero me pregunto, ¿puedo estar yo convirtiendo el medio en un fin en sí mismo? ¿Puede que mi manera de ser cristiano esté sumando argumentos y razones a las personas que no creen para seguir sin creer en el Dios que yo muestro? Déjame que te lo diga de una manera más fácil. El Dios en el que yo creo y sigo, ¿crees que vale la pena seguirle? ¿Crees que vale la pena para las personas que no creen? El cristianismo histórico ha mostrado este Dios. Es una pregunta que hago. ¿Y el adventismo actual? ¿Qué está haciendo hoy? ¿Qué estás haciendo tú? Dios enfadado versus humanidad enfadada. No es Dios el que está enfadado contigo y está deseando castigarte cada vez que te portas mal. Es una humanidad enfadada que Dios intenta constantemente rescatar. Cuarta imagen, cuarta razón por las cuales las personas rechazan a Dios. El Dios de la imposición. El Dios de la imposición. Porque hoy en día el liderazgo no se basa en imponer, se basa en inspirar. Tú hoy piénsalo, no sigues a un youtuber, no sigues a un influencer, no sigues a una sola persona que no te inspire. Y si te imponen algo, huyes. Piénsalo. Vas caminando por un centro comercial y te viene la típica o el típico de Yastel. Y te va persiguiendo y dice, oye, no, que te conviene, que es mejor, que es mucho más barato, que te voy a regalar un móvil, 2 móviles, 3 móviles. Esto es mentira, pero te ofrece todo. Te está imponiendo, te está acosando. ¿Te gusta? No te gusta. ¿Por qué? Porque ni siquiera a los cristianos nos gusta que nos impongan las cosas. ¿Cómo funciona nuestra fe? ¿Cómo funciona la manera en la que desarrollamos el cristianismo? ¿Inspiramos o imponemos? Déjame que te lo diga con Jesús. ¿Jesús inspiraba o imponía? Yo no sé si conoces a este señor. Esta es la Alemania de Hitler, creo que es evidente. Era la Alemania de Hitler o la España de Franco, pero el saludo básicamente era el mismo. Pero este caso es la Alemania de Hitler. Y este hombre, que tiene un nombre muy raro que ahora no me acuerdo, el caso es que es el único valiente que cuando todo el mundo está haciendo el saludo nazi a Hitler, él se mantiene de brazos porque él no.
¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer esto? Porque muchas veces hablamos de que se nos va a imponer, de que se nos van a imponer leyes, de que se nos van a imponer cosas. Y es verdad, pero ¿cuántas veces nosotros desarrollamos la misma actitud de imposición y no dejamos que las personas sean libres? Hoy nadie quiere que se le imponga nada. Y si no, preguntad a cualquier matrimonio, nadie quiere que se le imponga nada. Todo el mundo desea seguir a alguien solo cuando se siente inspirado. ¿Qué Jesús estoy presentando yo? ¿Un Jesús que inspira o un Jesús que impone? Si tú impones, es la mayor amenaza a la libertad que el secular está buscando. La persona que no cree o que cree pero le da igual o que quiere vivir su vida, porque al final todo se resume a esto. Yo no quiero que haya nadie por encima de mí, yo quiero vivir mi vida, y así hay muchos adventistas también, que son cristianos, pero yo quiero vivir mi vida, a mí que nadie me entorpezca en lo que yo quiero decidir. ¿Cuántos, al presentarle la fe, al presentarle cómo somos como iglesia, les estamos coaccionando o les estamos cortando la libertad que ellos buscan? Es más, ¿cuán libre te sientes tú en tu religión? Son preguntas incómodas, ya lo sé, pero los que me conocéis ya sabíais a qué veníamos. La parábola de los talentos, queridos amigos y amigas, parábola de los talentos es acerca de la libertad. Dios siempre te da libertad. Incluso cuando Dios te pide algo, te da libertad. Puedes hacerlo o no hacerlo. Y siempre habrá consecuencias, como todo en la vida. Lo que hagas o lo que dejes de hacer siempre va a tener una consecuencia. Si tú vas andando en esta sociedad, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en la ciudad de la que tú seas, si tú vas andando e ignoras las necesidades de la sociedad, hay consecuencias. Y Dios te da la libertad para que puedas seguirle o no puedas seguirle, o no quieras seguirle. ¿El amor es sometimiento o es voluntad? Déjame que te haga quizá la pregunta más difícil que te pueden hacer. Y no quiero que me la respondas, solo quiero que la pienses. ¿Tú por qué eres adventista? ¿Tú por qué eres cristiano o cristiana? ¿Tú por qué has decidido seguir a Jesús? ¿Te lo han impuesto? ¿Ha sido un sometimiento o ha sido voluntario? Cuando tú deseas presentarle a Jesús a un amigo tuyo, a una amiga, a un familiar que no conoce a Jesús, ¿de qué manera lo haces? ¿Intentas someterlo como estos gatitos bonitos que en el fondo están jugando? Porque la gente en el fondo sí se somete a aquellos que aman y por los que se sienten inspirados. La gente tiene lealtad y hace cosas por aquello que realmente aman y por aquello que realmente les inspira. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer que la Iglesia inspire a las personas que no creen hoy? ¿Cómo puedo hacer que ese ente, no sé cómo explicarlo porque el domingo vamos a estar mucho rato hablando de lo que es la Iglesia, pero ese ente, ese movimiento que Jesús inició y que inventó Él y no nosotros, no lo inventó ningún ser humano. Si hay aquí alguna persona que no sabe aún si cree o no en Dios, la Iglesia no es un invento de un ser humano, es un invento de Dios, es un invento de Jesús, es un movimiento que se inició con Jesús. ¿Cuánto de la Iglesia de Jesús inspira? Por último, el Dios del individualismo. ¿Por qué el Dios del individualismo? Porque es verdad que se han creado muchas denominaciones en base a creencias, pero lo que se percibe hoy es que aquí cada uno cree en el Dios que le da la gana de creer. Y lo hemos puesto tan fácil que las personas, si creen en Dios, creen en este Dios individualista, en el Dios personal, en el Dios de que yo cojo esto de los católicos, yo cojo esto de los evangélicos y yo cojo esto de los adventistas. Y cojo un popurrí de creencias y de ideas y de movimientos y lo mezclo con ideas budistas, con ideas hinduistas y con lo que me ha dicho mi vecina del cuarto, que también me interesa. Lo mezclo todo y este es mi Dios. Pero es que lo han visto los cristianos. Es que los cristianos hemos utilizado a Dios muchas veces para lo que nos ha convenido en cada momento. A Dios se le ha utilizado para matar. A Dios se le ha utilizado y se le sigue utilizando para hacer política. A Dios se le utiliza para las acciones más oscuras del ser humano.
Y luego también está el cristianismo New Age, ¿no? El cristianismo, esto no hace falta ni que lo cuente ahora, pero bueno, ya hablaremos de esto más mañana pasado. Sexto, penúltima razón, imagen por la que la gente deja de creer en Dios. El Dios violento y su iglesia violenta. Históricamente, a lo largo de los siglos, acerca de las cruzadas, de la Inquisición, de todo lo que la iglesia ha hecho a lo largo de los siglos, y muchas veces la iglesia actual. Y sigo insistiendo, estoy hablando del cristianismo en general. No solo a lo largo de la historia, sino acerca de lo que hace hoy. Muchos ven en el Dios violento y en su iglesia una iglesia hecha para sí misma, un consumo propio. Muchos ven que la iglesia está diseñada para cristianos porque se habla un lenguaje para cristianos, se hacen cosas para cristianos y nunca se tiene en cuenta la opinión, el pensamiento o cualquier otra cosa que un no cristiano aporte a la iglesia. Y por tanto, odian también todo ese cristianismo que está asociado a los partidos políticos. Y nos guste o no, en España, cuando tú le preguntas a una persona por Dios, te lo va a asociar a ciertos partidos políticos. Y parece que Dios se ha convertido en una idea política, en vez de en algo que debe trascender la política. Por último, el último ya, la iglesia que todo lo sabe. ¿Cuántas veces te han preguntado algo acerca de tu fe, acerca de la manera en la que tú ves a Dios, la manera en la que tú desarrollas, expresas tu fe adventista y has intentado darle todas las respuestas convincentes que has tenido en tu mano y si no las tenías te las inventabas? ¿Cuántas veces has intentado darle explicación a cada pregunta que te han hecho? No importa lo complicado de la pregunta, tú dabas una respuesta aún más complicada e inverosímil. Porque lo que importaba era dar una respuesta. Y muchas veces lo que la sociedad quiere no es una respuesta. Es que seas humilde y que sepas cuando no tienes respuesta. Y yo me he encontrado con personas no cristianas que cuando les he dicho, mira, yo no lo sé, pero es un tema en el que puedo reflexionar y gracias por hacerme pensar en esto, he visto que la persona cambia. Porque una de las cosas que las personas que no creen más odian de los cristianos es la arrogancia que muchas veces tenemos en nuestra fe, en el que todo tiene una explicación. Pero no todo tiene una explicación. Yo no tengo respuestas para todo, pero en el conjunto de respuestas que sí tengo, decido seguir a Jesús, porque no es un tema de creer, es un tema de confiar. Por eso, cuando tú confías en una persona, no necesitas creer en esa persona. Simplemente confías, obedeces y le sigues. Estas han sido las imágenes. Un flash hoy, viernes, para que tú te vayas a la cama pensando en esto antes de volver mañana, espero que vuelvas, y podamos abordar otros temas más interesantes que van a ayudarnos a construir lo que queremos construir al final de la convención. Primera pregunta para que te vayas a casa. ¿Estamos favoreciendo estas imágenes erróneas de Dios? Tú, en tu iglesia, ¿estás favoreciendo estas imágenes erróneas de Dios o estás transmitiendo otra idea de Dios, mucho más amigable? Segunda pregunta, ¿el cristianismo actual está más cerca del movimiento que creó Jesús o más cerca de la institución que Apocalipsis dice que hay que huir de ella? Tercera pregunta, ¿es reversible esta situación? Es decir, todo este secularismo, ¿no?, que va avanzando en España, que va sumando cada vez más gente quiere saber menos de Dios, cada vez se hace más difícil hablar con Dios, cada vez es más complicado transmitir tu fe sin que se rían de ti. Solo tenéis que ir a redes sociales para ver cada vez que un cristiano dice soy cristiano, todos los trolls que van encima de él. ¿Es reversible esta situación? Pregunta. ¿Puedes hacer algo desde tu posición? Esto es guay. Aquí podemos hablar. Última pregunta. Si crees que se deben producir cambios, ahí está mal. Si crees que se deben producir cambios, si no, no pasa nada. Pero si crees que como iglesia algo tenemos que hacer, ante este gigante de la indiferencia que cada vez es mayor, ante esta montaña de personas que te das cuenta de que
es frustrante el ver que Jesús no inspira nada para ellas. ¿Crees que se pueden producir cambios? Y si es así, ¿a qué nivel se pueden producir cambios? Así que me gustaría que reflexionaras esta noche y que mañana vengas con ideas frescas, porque aquí no se trata de escuchar charlas, se trata de que dialoguemos juntos acerca de qué podemos hacer la Iglesia Adventista en el año 2024, siglo XXI, para revertir este proceso tan abrumador, tan brutal y tan frustrante que es el secularismo. ¿Oramos? Querido Padre, Señor, muchísimas gracias por la oportunidad que tú nos das. Ayúdanos, por favor, a reflexionar sobre todo esto. Creo que todos aquí hemos tenido conversaciones difíciles con personas que tienen cero interés por ti. Muchas veces nos hemos visto, pues, incómodos, incapaces de transmitir con alegría, con ilusión, con motivación aquello que creemos, o nos hemos dado cuenta de que a veces no ha sido transmitido, comunicado, o que la persona simplemente no lo ha entendido. Por eso te pedimos que nos ayudes a entender un poco más de qué va todo esto, que abramos los ojos, que escuchemos más a nuestros amigos que no creen y podamos encontrar respuestas en la Biblia. Te lo pido todo en nombre de Jesús. Amén.